Em, Empiezo preguntando por el 7 porque no termino de saber cómo encararlo. No sé si me podrás tirar alguna ayuda porque ese no, ni siquiera pude hacer mucho en ese directamente. Segundo principio, Sí, ¿no? segundo principio. Sí, sí, todo segundo principio. Bien, un cilindro. Bueno, este parecido a expansión libre, pero expansión libre, ¿se acuerdan que era, se dejaba fluir de un recipiente a otro, ¿no? Pero acá tenés calor, digamos, alta conductividad térmica, entonces tenés, en uno de los compartimentos hay 3 moles de aire y en el otro hay 1 mol de aire. Podés sacar primero la temperatura, tenés el volumen, tenés la cantidad de moles, es una, Claro, porque por ejemplo ahí la presión no la tengo, después me dan la la presión, temperatura. claro, pero la condición final que podés tener, se transfiere calor, ¿no? Hasta una temperatura de 27 grados. Claro. Entonces ahí podés calcular la presión final, Ah, digamos. sí, entiendo. Y ahí, claro. Sí, sí, eso me sirve, me sirve, me sirve. No lo había pensado así. Y tratarla como una fuente después, cuando si quieres, con la entropía del universo, a ese Bien, ambiente le ingresa calor, Q sobre T, y se va a mantener a 27 grados. Así que una fuente perfecto. infinita, el ambiente, considerarlo como una Buenísimo, fuente infinita. buenísimo. Gracias, Sergio. Ahí entendí. ¿Trataron de hacer el 9 es bastante interesante. Sí, Sergio, yo también tenía consulta del 9. Fíjense que es, fíjense que, ¿cómo es el 9? Yo lo hice, Sergio, pero la verdad que no sé si estará bien lo que hice. A ver, ¿cómo lo planteaste? Eh, Hice lo siguiente. A ver qué consideración. Yo consideré que el sistema estaba aislado, o sea, me dice que está Sí, aislado, o sea que el calor iba a ser igual a cero. Esa consideración hice. sí, Bien. Después entonces planteo que como el calor es igual a cero, la variación de energía interna es igual al trabajo, que es 25 kilojoules, porque me dan como dato. bien, Después exacto. de eso, uso, bueno, desarmo, digamos, la energía interna, que era E, o sea, el número de moles por el calor específico, por la variación de temperatura, Sí, y ahí básicamente despejo una temperatura final. exacto. Con esa temperatura final, después lo que hago es calcular la variación de entropía. Y ya está, me queda la entropía que me quedó positiva, me quedó, con 69,18, algo así. No sé si está bien. ¿Cómo calculaste la entropía? La entropía la calculé como el número de moles por el calor específico por el logaritmo natural de T final sobre T inicial. Según la definición de entropía, sería la variación de entropía igual a variación de calor sobre la temperatura, ¿no? Variación de calor sobre temperatura, claro. O Pero sí, 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 sí. No había usado esa porque... ¿Por qué no había usado esa? No recuerdo por qué no sé eso. Creo que no la usé porque hay un cambio de temperatura, por eso usé esta, justamente. exacto. Bueno, este es un ejercicio medio que uno dice, bueno, es adiabático, solo hay trabajo, pero uno por definición dice, bueno, ¿cómo se define la entropía en un sistema cerrado? Es la transferencia de calor. Bueno, si temperatura es constante, uno lo puede relacionar con la temperatura variable, con la energía interna, ¿no? Claro. ¿Estaría bien así el ejercicio, Sergio? Sí, en realidad, ahí les comento algo. En realidad, la variación de entropía se define, tiene dos términos. Una que es por transferencia y otra por irreversibilidades internas. ¿Qué es lo que Irreversibilidad. pasa? Es un sigma, digamos. Y tiene un término más que viste, vos tenés el calor sobre T o la sumatoria de calores sobre la temperatura, más Sí, un término que son irreversibilidades. Eso es por irreversibilidad. fricción. Sí, claro, la parte Entonces, mecánica, digamos.
Claro, la parte mecánica. Entonces, porque calor no tenés, no hay transferencia de calor. Claro, sí, sí, Pero sin sí duda. tenés, te queda un término de reversibilidades internas. Y eso se calcula exactamente como la variación de temperatura que te queda, como la variación de energía interna en realidad. Bien. O sea que yo el cálculo que hice de la entropía Está no bien, estaría. ¿Está bien? está bien porque justamente es la variación de energía interna, porque aumenta la temperatura. Pero eso es debido a Perfecto, las irreversibilidades. perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo, Sergio. Gracias por solucionarme la duda porque no sabía si lo había hecho Sí, bien. porque sí, porque lo que vimos, digamos, en la teoría, estaba mirando que ese término no lo agregamos, pero bueno, no sé si vos lo viste por algún lado, digamos, Sí, como sí, sí, variación anduve de... buscando información por otro lado y me surgió esa fórmula, digamos. Me hice como un cuadrito para cada uno de los casos. Eh, a ver. Sí, tenía como un cuadro acá que cuando, bueno, no sé exactamente de dónde, pero tenía un cuadro que cuando pasaba esto, específicamente sabía que tenía que usar eso para la entropía. Claro, exacto, digamos, uno lo relaciona, uno para la variación de entropía, ¿no? Que es la variación del calor o delta Q o diferencial Q sobre T. Ese diferencial Q sobre T se puede desglosar en NCB delta T más PdB, digo, o menos PdB, que es para el primer principio. Claro, sí, Uno sí, sí. desglosándolo de ahí puede sacar como es propiedad de estado, punto inicial y final. Y ahí te quedan todas las fórmulas de los ciclos. Seguramente hicieron todos los ciclos y siempre le queda temperatura y volumen. Delta Bien, S, eh, perfecto. Sí, sí, sí. Creo que yo había visto que se calculaba así justamente cuando, ¿cómo es? Cuando existía un cambio en la temperatura, porque ya no era válido hacer Q sobre T, porque justamente existía este cambio de temperatura. ya, Eh, exacto. Eso viene porque, digamos, acá no hay trabajo de expansión, hay un trabajo de fricción. Hay distintos tipos de trabajo. Nosotros que vemos expansión y compresión, en lo general. Pero este claro, tipo de trabajo puede ser trabajo eléctrico, puede ser trabajo de fricción, digamos, de paleta, ¿no? Y uno dice, bueno, el calor, no hay calor. Si vos agarrás el sistema, el calor no se transfiere, la entropía no varía por esa transferencia de calor. Sí perfecto, por la generación de fricción que genera la paleta. Y por eso te aumenta la perfecto. energía interna. Bien, 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 bien. Genial, Sergio. Buenísimo. Pero bueno, si Gracias. tienen estos casos, sí, es delta S, variación de energía interna y logaritmo, como hiciste vos, exactamente. Josh. Excelente. Sergio, yo te quería hacer una consulta de exactamente ese mismo ejercicio. Sí, Para la parte del volumen en la fórmula de entropía no la tenemos en cuenta porque el proceso es adiabático, ¿no? el proceso, Porque a mí me dio duda con el tema del volumen. el volumen se mantiene fijo, es fijo el volumen. Claro, pero lo justifico diciendo que P por B elevado a la gamma es constante, ¿o no? No, acá el volumen es fijo, digamos, tenemos un solo volumen. Por eso lo que pasa, lo que yo le decía ahí a Gregorio, que es adiabático, ¿no? Pero en la formulita uno dice, bueno, la entropía puede variar por transferencia de calor, ¿no? Que sería un caso. Y cuando tenés expansión y eso, entonces uno relaciona, cuando tenés expansión o compresión, uno hace el NCB o la fórmula general, varía por temperatura y varía por la variación de volumen. En este caso la variación de volumen no tenés. Entonces te queda solo por variación de temperatura, si lo querés agarrar de esa manera, digamos. Pero en realidad lo que pasa acá es que la variación de entropía, ¿no? La variación de entropía es sumatoria de calores T, o si lo querés poner como diferencial, diferencial S es igual a diferencial parcial de Q sobre T, más un diferencial de irreversibilidades internas. Justamente este problema es ese, porque el calor no tenés, pero sí tenés uno por fricción. Entonces el volumen es fijo, pero sí tenés por el cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura es ENCB, que es la variación de energía interna. ENCB, logaritmo, bueno, T final sobre T inicial. Ah, sí, está ¿Sí? bien. No, no, yo no sabía cómo justificar. Me daba duda porque yo también lo había hecho el ejercicio y saqué directamente, taché el término de volumen, pero igual me dio duda porque digo, sí, tampoco veía que podía haber una compresión o una expansión del mismo, pero no sabía cómo justificarlo básicamente.
El volumen se mantiene fijo, entra una paleta, hace girar, aumenta la temperatura. Esas son irreversibilidades. No hay transferencia de calor, eso aumenta la temperatura, aumenta la energía interna. Si ustedes tienen la formita general que es delta S, que varía por la temperatura y volumen es fijo, se cancela y te queda el término de temperatura. Perfecto. No tenía solo esa duda sobre ese ejercicio, profe. Si no se vea claramente, digamos. No se vea como es calor, digamos, y la entropía es definido por el calor y calor es cero, pero ¿cómo puede variar la entropía? Uno dice. Claro. Es Sí. decir, pero la entropía varía por irreversibilidad. Sí, Perdón, ¿te puedo consultar después por otro ejercicio? sí. Te quería consultar por el ejercicio 10. No sé, perdón, yo igual me remandé, no sé si alguien más quería consultar algo. 10. Un Sí, mol de gas ideal biatómico, expansión isobárica, después eh, descomprime a B constante, sí. tengo como pequeñas dudas. En realidad el gráfico lo pude hacer y eso creo que me ayudó bastante, pero después tengo dudas, por ejemplo, ¿cómo no terminé, o sea, no me terminó de quedar claro cómo justifico, por ejemplo, en el inciso A, de que se trata de una máquina térmico-frigorífica? Yo le puse como que, o supuse, mejor dicho, que en la primera parte del proceso se liberaba calor. Lo que pueden hacer ustedes es mirar la gráfica, Sí, o un ciclo Otto, cualquier ciclo que tengan, miren cómo es una integral PdB menos PdB. ¿Qué es la integral de menos PdB del trabajo? Es sí. de área Ah, bajo la curva. claro, sí. Y ver si Entonces, es... claro, si vos tenés, si la parte superior, o sea, si gira horario, vas a tener un trabajo negativo, porque la parte superior, ¿no? La Sí. parte, a ver si me... Sí, 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 igual creo que entiendo. Por ejemplo, en el ejercicio igual especifica o dice que la primera parte como que se expansiona. O sea que yo puedo suponer ahí que hay un trabajo positivo. claro, Positivo. siempre los Sí, ciclos toman los A, B, en este caso es A, B, C, A, ¿no? sí, A, B, C, A. A, B, C, A. Y fíjate cómo gira. Si es sentido horario, y digamos, si es sentido horario, te va a quedar la parte superior, ¿no? Girando horario, Sí, me digamos, quedó la horario. curva, entonces es una máquina térmica. ¿Por Perfecto. qué? Porque si vos haces la parte superior hacia un área, digamos eso, menos lo que gira en sentido contrario, que te queda la otra área, Sí, siempre te va a quedar un área, en este caso positiva, pero con el signo del positivo. trabajo, es Perfecto. negativo, ahí te das cuenta que es una máquina térmica. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Entiendo, joya. Lo miran siempre con relación de área. Igual que el ciclo Otto gira en sentido horario, es una expansión adiabática superior, menos, y son isobáricos las laterales, digamos, Claro. y ahí no hay trabajo, y tenés trabajo solamente en la parte inferior que va en sentido contrario. Eso te hace Perfecto. positivo, entonces lo negativo más grande que lo positivo, te queda un trabajo saliente que es en el ciclo Otto. Listo. Pero siempre mírenlo con, Buenísimo. con las Listo, con el áreas. trabajo. Genial. Después tengo dudas en el B, tenía dudas, pude calcular casi todo, pero cuando me piden el calor absorbido, pasa que, claro, yo no tengo acá para compartir ¿cómo es? El gráfico que hice, pero cuando dice calor absorbido, no, o sea, no tengo que considerar si en alguna parte del proceso se libera calor. Ahí, Y eso lo vas a ver o podés calcular con el primer principio, calcular el trabajo y el calor absorbido en cada parte del proceso en función de PDA, bueno, claro, te dan las presiones y te dan las temperaturas. Moles, si tenés. Claro, siempre en cada claro. tramo, la idea es que apliques primer principio. Bien, 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 bien. Perfecto. Pero, y una última duda. Cuando me dicen calor absorbido, o sea, es siempre que el sistema esté ganando calor, pero si lo Exacto, libera ya no lo considero. No, exacto. bien, Tenés calor, digamos, en los ciclos, por ejemplo, en los ejercicios, digamos, que son ciclos, ciclo otro, todo eso, es calor absorbido y calor liberado, digamos. bien, Tenés un calor que se absorbe y un calor que se libera. Después tenés un perfecto. trabajo neto, ¿no? Ese trabajo, Sí, sí, tenés calores netos, que son la suma de los dos, igual al trabajo, pero por un lado va a absorber calor y por otro lado va a salir calor, digamos, ¿no?
Buenísimo. Sí, estaba, por ejemplo, me había fijado para comparar, por ejemplo, el ciclo este de Carnot, que tiene la primera parte, ahí entra calor en la primera Claro, parte. Y después en la otra parte, que es igual, pero de abajo, se libera calor. O sea que yo exacto. calor absorbido no tengo en la parte, en la, bueno, ¿cómo es? Sí, O sí, sea, no sé si me explico, como que tengo calor absorbido solamente en la primera parte del ciclo de Carnot y después solamente hay liberación. exacto, exacto. Bien, 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 bien. Joya. Eh, el 3 se lo plantearon, el ciclo Otto. A mí me quedó el 13. Ahí hay un... Ah, no digo nada. Sí, Bueno, a mí yo justo planteé el 13, el del ciclo Otto, y digamos, bueno, calculo todo el estado final del gas que te pide en el inciso A. ¿quieren que hagamos el Después cuando 13? planteo, dale, por favor, sí, sí. Hagamos el 13, así le queda bastante completo el 13. Dale, Porque ahí tienen todo, bien, primer principio. Ahí veo, abro un Paint y hacemos el 13. excelente, dale. Porque es el último punto y no, bueno, sé que están... Ahí comparto, le hago un Paint y hacemos el 13 y le voy explicando cuál es el ciclo Otto. Eh, a ver si me deja... Ajá, parece que no me va a dejar. Bueno, estoy en la notebook, estoy en la compu de escritorio, como que le cuesta arrancar. A ver, de nuevo, vamos a probar de nuevo. Ahí está. Ahí pueden ver, chicos. Todavía no. Ahí está ¿No? cargando. Ahí sí, ahí sí. Bien. Sí. Eh, ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Sí, Bien. Este es el número 13, ¿no? Bien. Me dicen los datos, ¿cuál era? N igual a, me acuerdo que era 0.06, si no me equivoco. Presión, 0.06, sí. eh, 0.88 la presión. sí. Una relación de 6:1 de compresión. Bien, relación de compresión. Vamos a ver qué es la relación de compresión ahora. El volumen 1, 2,5 litros. 2,52. Bien. El ciclo Otto tiene 2,5. 2,5, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El ciclo Otto tiene, a ver si puedo. Tiene 2 isocoras y 12 diabáticas. ¿Y qué nos dice? P1 y P1 y B1 es la parte de iniciar la compresión. Entonces tiene que reconocer dónde hay compresión y dónde hay expansión. ¿Cuál sería la compresión? ¿Cómo giraría? ¿Cómo sería el sentido de la evolución? ¿Hacia la izquierda? A la izquierda, claro. Va ¿Y disminuyendo cuál el volumen. sería? Claro, entonces la compresión sería este punto, ¿no? Iniciar la compresión, o sea, estos valores de acá, vamos a ponerle el número. Este 1, este 2, este 3 y este 4, ¿no? Entonces, para organizarlo mejor, vamos a poner
porque nos piden todas las propiedades. Entonces vamos a colocar acá estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, y vamos a colocar la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Entonces la presión, esto eran atmósferas, ¿no? Atmósferas y litros, ¿no? Sí. Atmósferas, litros, y esto nos va a quedar en Kelvin. Entonces tenemos 0,88. Tenemos volumen 2.5. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, si este vamos a ponerle B1, y acá lo vamos a colocar B2 por el sentido, porque va de este punto a este punto, ¿no? El sentido de la flecha. ¿Qué otros valores de B conocemos? Conocemos todos los valores de B. B2, ¿por qué? ¿Dónde miramos para eso? Miramos en la relación de compresión. De la relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo en el ciclo Otto. O sea, la relación compresión B1 lo tenemos. Entonces B2 lo podemos sacar. O sea, va a ser B2, lo podemos sacar acá. B2 va a ser igual a B1 sobre 6. Si tiene una calculadora a mano, a ver si lo puedo hacer con el celular. ¿Quién sería tu profe? 4,16. 0,4, 16 el volumen. 0, 4,16. 0,416. Y este B2, este B1, este B2 a qué va a ser igual. De acá, al B3. 0,4116. El B1 va a ser igual al B4. O sea, va a ser 2.5. Entonces, volúmenes tenemos todos. Y temperatura. ¿Cómo podemos calcular la temperatura en el estado 1? La ecuación del gas. ¿En la ecuación de ideal. estado? Exacto. No sé si alguien hizo la cuenta, ¿cuánto más o menos da? Creo que da como 400. 447,15 Kelvin. Exacto. 447, algo, ¿no? Coma 15. 15. Ahí tenemos el estado 1. Ahora, ¿cómo podemos calcular el estado 2? Esto es adiabático. De 3 a 4 es adiabático. De 1 a 2 es adiabático. En esta parte, de 2 a 3 ingresa calor, absorbe calor, y de 4 a 3 libera calor. Este es el ciclo Otto. ¿Puedo cambiar de calor? Calor de 4 a 1. Y acá ingresa calor de 2 a 3 sería, ¿no? Entonces, para calcular el estado 2, ¿qué podríamos hacer? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, Si yo quisiera dibujar como el gráfico de la máquina, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura caliente y la temperatura fría que tendría que poner? la temperatura más baja y la temperatura más alta. T1 y T3. Ah, En porque este eso me caso, confundía. Claro. claro, si ofrecemos por una isotérmica. Uno puede comparar por una isoterma rendimiento de este ciclo o cualquier ciclo para ver cómo varía con el ciclo de Carnot, digamos que solamente son función de la temperatura. Entonces en los ciclos tomarlo como siempre temperatura más baja, la temperatura más, en este caso sería T3 y T1. Buenísimo, gracias. Te hago una pregunta ahí, para saber bien que quede claro, ¿no? Yo por lo menos, cuando vos decís en Q23 ingresa y Q41 sale, digamos, en el ejercicio me están diciendo, ¿no? Me dan el valor de Q41, pero ¿cómo me doy cuenta que en realidad en 2,3 ingresa calor, en 4,1 sale? Porque digamos, siempre es este ciclo, el ciclo Otto, digamos, el ciclo Otto, tiene una parte que te tiene que absorber calor, una compresión a volumen constante, e ingresa calor. Siempre va a ingresar calor porque fíjate que aumenta la temperatura. T2 a T3 y de 4 a T1 baja la temperatura.
a volumen constante, si quería aplicar primer principio en esos dos puntos, imagínate, no tenés trabajo, y por primer principio, versión de energía interna, baja la temperatura de 4 a 1, o sea que la energía interna baja. O sea que me queda un calor negativo, o sea, sale de mi sistema. Puedo ver con las temperaturas como la versión de energía interna o primer principio. Bien, gracias. Siempre, digamos, si es ciclo Otto, si en este sentido tiene la primera isocora, esta parte, ingresa calor. Bien, el estado 2, el punto 2, ¿cómo lo podríamos calcular? Sabiendo que el calor de 1 a 2, 0. Es 0, ¿qué sabemos? Por B es adiabático, digamos, el proceso de 1 a 2, P por la gamma, o sea, P1, P1, P2, B2 a la gamma. ¿Uno qué podría hacer acá? Porque el estado de 1 lo tengo todos. Tengo P y tengo el 2,5. Despejamos acá. Quiero calcular lo que tengo. P2, ¿no? Entonces P2 nos va a quedar igual a P1, B1 sobre B2 a la gamma, pero B1 sobre 2 va a ser P1 por 6, que es la relación de compresión, a la gamma. A ver si tengo algunos numeritos así acá. Ahí nos queda, no sé si se dan la cuenta, más o menos 10.8. Sí, 1083. Bueno, 81 medio acá. Entonces, de nuevo, con la ecuación de gas ideal, uno puede calcular la temperatura. ¿Qué temperatura tenemos? Más o menos, si aplicamos la ecuación de gas ideal. A mí me dio 900. No sé si. Me dio 916,2, pero... Bien, sí se dan el orden. Exacto. Está bien. 10 atmósferas y 900. Bien. Ahora, ¿cómo podemos seguir? En 3 yo tengo solamente el volumen. Tengo la presión y tengo la temperatura. En 4 yo no tengo la temperatura y tampoco tengo la presión. O solamente el volumen. Pero ¿qué datos nos dan? Calor, el 4 a 1. Exacto. Eran... esto, ¿no? 1.6 era kilojoule, ¿no? Esto lo voy a relacionar como, por el primer principio. ¿Qué pasa el primer principio? Delta U es igual al calor más el trabajo. Y el trabajo, 0. Este proceso de 4 a 1. Estamos a volumen constante. Entonces el trabajo es 0. Me queda, entonces, delta U igual al calor. Delta U que es NCB delta T, que sería T. Acá fíjense que es T1 menos T4. T1 menos T4. Y acá, ¿ustedes qué le tienen que poner a este 160? Acá está en... Exacto, 1600. Menos 1600 Joule. Y acá ustedes, bueno, CB, que era que era diatómico, nos queda 5 medios de R. 5 medios de R, ¿no? Tienen, N lo tienen, CB lo tienen, T1 lo tienen, ahí despejan temperatura T4. Temperatura T4. Temperatura T4 sería este punto. Nos da 730,7 me dio. exacto, ¿sí? Más o menos 9,12. Voy a quitar el orden. 630 es la temperatura T4. Con estos dos valores volvemos, podemos calcular la presión con estado de gas ideal. No sé si se dio la cuenta, 3,4 medio, más o menos, 3,1. Sí. Bien, una vez que calculamos T4, sabemos que tenemos una expansión adiabática. Realmente podemos aplicar T4 a la gamma, T3, voy a poner un poco más grande. Ahí está, B4 a la gamma. Y uno puede calcular acá P3. ¿No?
Lo mismo que hicimos acá, uno puede calcular por ser adiabático, puede sacar P3. Y ahí nos da más o menos 41, me da a mí, 41.7. 41.77.3. Con esos dos uno puede calcular la temperatura. Entonces siempre busquen las relaciones compresiones adiabáticas. Expansión y compresión en el ciclo Otto son adiabáticos, entonces siempre busquen estas relaciones. Y si por ahí les dice calor absorbido, calor liberado, no es el calor neto, digamos. Si le dicen calor, sale calor, es de una parte del ciclo, digamos. Porque si no, no lo van a poder resolver si lo toma como... Porque tenés el calor neto es la suma de los dos calores, ¿no? Bueno, ya tienen todo. Ahora tienen que, creo que les pedía la variación de energía interna en cada punto. La eficiencia de la máquina, sería en el B. Eficiencia, ¿cómo sería la eficiencia? Ahí tienen que aplicar. Vamos a hacerlo, no con... Bueno, sí, vamos a hacerlo los procesos. A ver cómo serían los procesos. De 1 a 2, según el primer principio, delta U, perdón, U, omega, de 1 a 2, ¿qué tenemos? El calor 0, ¿no? Variación de energía interna lo puedo calcular. Tengo las temperaturas. O sea, variación de energía interna va a ser igual al trabajo. Esto lo puedo calcular porque tengo las temperaturas. Tengo todas las temperaturas, o sea, en cada proceso puedo calcular la variación de energía interna. ¿No? Entonces, esto lo puedo calcular. ¿Qué pasa? Aplicamos por el principio. Delta U es igual a Q más... ¿Qué es lo que no tengo acá? No tengo trabajo. Nuevamente, variación de energía interna va a ser igual al calor. Tengo las temperaturas, puedo calcular el calor que ingresa. De 3 a 4, este trabajo de expansión, ¿no? Nuevamente, delta U es igual a calor más el trabajo. En este caso no tengo trabajo, perdón, es adiabático de 3 a 4. Entonces, nuevamente, puedo calcular como variación de energía interna el trabajo. Y de 4 a 1, variación de energía interna igual a Q más el trabajo. Trabajo es 0. Y acá tengo delta U igual al calor, que este calor en realidad era dato, ¿no? El 4 a 1 era dato. Entonces el calor neto, aquí va a ser igual al calor 2,3 más el calor 4,1, ¿no? El trabajo neto va a ser el trabajo de 1,2 más el trabajo de 3,4. ¿Y cómo era el rendimiento o la eficiencia de una máquina térmica o un ciclo? Siempre es beneficio sobre costo. O sea, tengo el trabajo que sale, ¿no? Trabajo que sale, sería todo el trabajo, ¿no? Trabajo neto, sobre ¿qué? Calor. Calor neto El que entra. sería Q23, ¿no? Eso lo tienen que comparar con el rendimiento de si fuera una máquina térmica de T1 sobre T3. Yo, por ejemplo, ahí lo que hice fue, del primer principio puse que el delta U del ciclo era igual al Q neto más el trabajo neto, ¿no? Exacto. Y cuando yo despejo, bueno, el delta U del ciclo, yo digo que es 0. Entonces despejo el trabajo neto que me da menos el calor neto. ¿Está bien eso? Sí, Que digamos, me el da calor va a ser igual. negativo. El calor es igual al trabajo. Exacto, sí, digamos, hay varias formas también, como tomar como ciclo, sí, pero
Fíjate que el trabajo neto es calor 1, 2, 3 y el trabajo 3, 4, digamos. El beneficio que tenés, o sea, el trabajo que sale de mi sistema, el trabajo es la expansión y compresión, digamos, esa resta de áreas, menos el calor absorbido donde estoy absorbiendo yo el calor. A lo que voy que ahí me quedó un rendimiento negativo, eso es lo que no puede dar. El trabajo, ¿por qué te da negativo? Porque te quedó resta. Claro, pues yo dije, bueno, el Siempre va a trabajo valer neto, absoluto, chicos. como el delta U es cero, dije, bueno, el calor neto al, al, al menos el trabajo menos el calor. Y cuando hago el calor neto, que es U2, 3, entre valor absoluto, ¿no? Me Con queda valor absoluto. negativo, ¿no? Algo hice mal. No, pero si es el trabajo neto es negativo en sí, porque sale del sistema. Tiene que ser con valor absoluto. El trabajo neto te va a dar negativo, porque sale de mi sistema. Entonces me va a quedar un valor negativo sobre el calor Q2, 3, y que me va a dar negativo, entonces el rendimiento. El rendimiento siempre son positivos, por eso se trabaja con valor absoluto. Siempre cuando que sale, digamos, uno puede relacionar siempre relacionando con valores absolutos. ¿Cuál es mi beneficio? El trabajo. Y el trabajo va a salir. ¿Cuál es el costo? Es absorber calor de una fuente de temperatura más alta o que es el calor absorbido, calor Q2, 3. Sí, más o menos los valores. Bueno, la entropía. A ver, aún hicimos la entropía. ¿Cómo sería la variación de entropía en cada proceso? Entropía. De 1 a 2. ¿Cómo sería la entropía de 1 a 2? Cero. Variación de entropía, si uno puede decir, es el calor sobre temperatura. Es cero para los casos gatos, exacto. De 2 a 3. Apliqué la fórmula del logaritmo actual de la temperatura más el volumen, y como no tengo volumen me queda la parte de la temperatura. Exacto, el logaritmo de T3 sobre T2. De 4 a 1, nuevamente, 0. Y de 1 a 4, no, de 4 a 1, aplicamos nuevamente NCB, el logaritmo de temperatura 1, temperatura 4. Y tienen que corroborar que con este hay que ir igual a 0, porque completa el ciclo. Acuérdense que una función de estado, igual que la energía interna, uno le tiene que dar positivo, el otro negativo para que la suma de 0. Esa es la suma del sistema, esa es la entropía del sistema, la suma. Claro, tenés de todo, sería de todo esto, solamente que estos son 0, los otros. Uno te va a dar positivo, otro negativo, y delta S del ciclo es igual a 0. Vuelve al estado inicial. La energía interna, una función de estado. En realidad, uno porque hace esta relación, digamos, la definición es diferencial S, diferencial Q sobre T. Variación de energía interna es igual o diferencial U, diferencial Q más diferencial
y uno lo que hace es despejar acá el diferencial Q, colocarlo acá y de ahí va a quedar un diferencial T sobre T, ¿no? NCB más dB sobre B, ¿no? Y ahí te queda la fórmula general delta S. Como aplica primero el principio, lo mete a la definición de entropía y saca esos dos términos. Bueno, integrando acá, ¿no? Por temperatura y volumen, digamos. Siempre con volumen constante se le va un término. Y bueno, si lo quieren comparar como una máquina de Carnot, tomen siempre la temperatura más alta y la temperatura más baja para ver la eficiencia. Ahí nos piden la del universo, si no me equivoco. Tendríamos que calcular la entropía de las fuentes. A ver. Eso no lo calculé. Calculé el rendimiento. Claro, de las fuentes. ¿Cuál es el calor? ¿No? Serían estos calores que vos tenés acá. Y este calor que sale de acá. Y ahora eso. Creo que tienen uno subido en la Pedco, pero es diferente. Un poquito. ¿Puede ser o no? ¿Que le habilitaron ese? Sí. Sí, sí, por eso a mí no entendía por qué me había dado negativo el rendimiento. Sé que fue error mío. Estoy mal ahí, no le apliqué valor absoluto. Exacto, no, siempre son valores absolutos. Son valores absolutos. ¿Y acá cómo era? Los signos de la entropía de las fuentes, ¿cómo quedarían? Eh, Guardarme un segundito. Se me bloqueó.
¿Dónde está? Contra. Ah. Sí. Consulta, ahí el delta S del universo, digamos, debería ser cero porque es algo cíclico o no, o tenemos que calcular todo el delta S de las fuentes más del sistema y hacer los cálculos y eso me tiene que dar cero o no. Exacto. El universo tiene que dar mayor que cero. Ah, mayor que cero. El universo tiene que dar mayor que cero. Que sí. Segundo principio. A ver, calor. Sí, chicos. Eh, Bien, eso me dio positivo, entonces el delta S del universo. sí, ahí, bueno, calculan el rendimiento, si tienen que calcularlo o compararlo con el de Carnot. Son las temperaturas más altas, T1 y T3 en el ciclo Otto. Ciclo diésel no había, creo, ¿no? No, el ciclo Otto. El 3 era el ciclo Otto. Y para una máquina frigorífica, por ejemplo, cuando quiero calcular el mayor rendimiento, también uso el de Carnot, ¿verdad? Bien, ahí vamos a diferenciar.
A ver, vamos a diferenciar. Ahí son tres. Si uno quiere sea reversible o no, digamos, vos tenés tres casos. Máquina térmica, máquina frigorífica y bomba de calor. Son tres rendimientos distintos. Siempre es beneficio sobre costo. Siempre es beneficio sobre costo. En la máquina térmica yo lo que quiero es obtener trabajo de una fuente caliente. Entonces va a ser trabajo sobre el calor que ingresa al sistema. Para una máquina térmica. Ahora, para una máquina frigorífica, ¿cuál es mi beneficio? Mi beneficio es extraer calor de la temperatura, digamos, o mantener la temperatura más baja, o sea, sacarle calor al sistema, a lo que yo quiero. O sea, va a ser mi beneficio, ¿cuál va a ser? El calor extraído de la temperatura más baja. Sobre el costo. ¿Cuál es mi costo? Tengo que ingresar un trabajo. Entonces va a ser el calor que yo extraigo de la fuente más baja, la temperatura fría, el calor que ingresa al sistema sería, sobre el trabajo. Esa sería una máquina frigorífica. Y una bomba de calor, ¿qué es lo que yo quiero tener? Una temperatura estable, o sea que la temperatura sea alta, entonces yo tengo que ingresar calor, digamos, tomando en cuenta que yo soy el que yo quiero que ingresar calor, ¿no? Ingrese calor, por ejemplo, se llama calefacción o bomba de calor, ¿qué me beneficia? Que ese calor siga ingresando, o sea, va a ser el calor que a la temperatura más alta sobre cuál es mi costo, el trabajo que tengo que hacer yo, ingresar al sistema de la máquina frigorífica. Son tres rendimientos distintos. O sea, en la bomba de calor, viste, es el calor que ingresa sobre La el trabajo. El calor, claro, en realidad el calor que sale a mi sistema, sale de mi máquina frigorífica, de mi bomba de calor, porque la bomba de calor, ¿no?, va a querer mantener la temperatura más alta a esa temperatura. Vos tenés dos temperaturas, temperatura alta y temperatura baja, ¿no? Tenés máquina frigorífica y bomba de calor. Tenés dos calores que ingresen a tu máquina. El rendimiento de una máquina frigorífica es el calor que ingresa a mi máquina. Es decir, el calor que yo extraigo de la temperatura más baja. El calor que entra es extraer calor, ¿no?, de la temperatura, para mantener la temperatura más baja sería una máquina frigorífica. Ahora, una bomba de calor, o calefactor, que le dicen, solamente se le puede encontrar, es mantener la temperatura con la temperatura más alta ¿no?, que el ambiente. Entonces, es el calor que yo estoy ingresando a la fuente más caliente, o sea que sale de mi sistema. Ese sobre el trabajo. ¿Y el trabajo cuál es? Bueno, el trabajo ingresa, ¿no?, al sistema que yo le tengo que realizar para mantener ese calor o a esa fuente caliente, a esa temperatura. El ejemplo ese que tiene, creo que el 4, creo que puntaban ya en la consulta eso. Es la casa, digamos, que pierde calor, en la misma casa, pero para mantener esa temperatura estable tiene que ingresar calor. Entonces la bomba de calor va a ingresar ese calor, en mi beneficio o mi rendimiento va a ser qué cantidad de calor ingresa a la casa, es decir, qué cantidad de calor sale de la máquina sobre el trabajo. Siempre lo veanlo como beneficio-costo, digamos. ¿Cuál es lo que yo quiero con lo que me va a costar? Me va a costar trabajo, que ingrese trabajo, ¿no? En cambio, una máquina térmica es Bien. al revés. Cualquiera de esos tres rendimientos los puedo comparar con la de Carnot. Sí. Sí, sí. Esos rendimientos que son los trabajos, y la máxima va a ser la máquina de Carnot, que solo va a depender de las temperaturas. ¿Y eso es solo para cuando es reversible el sistema o estoy mareada? Exacto, ahí vos tenés tres posibilidades. Tenés tres posibilidades, si es reversible, irreversible o imposible. Imposible que te dé una eficiencia mayor que la de Carnot. Reversible que te dé igual, ¿no? Y si te da menor, es posible, digamos. O sea, Ahí se diferencian de rendimientos.
Siempre verán como beneficio-costo. Una bomba de calor, lo que quiero yo es mantener la casa, digamos, a una temperatura más alta. Entonces, el rendimiento es el calor que ingresa a la casa o que el calor que sale de la bomba de calor sobre el trabajo que ingresa a la bomba de calor. Eso creo que no lo aclaramos ayer, digamos, pero los rendimientos son distintos de una bomba de calor que de una máquina térmica. De bueno, la máquina térmica sí, perdón. Los rendimientos son distintos de una bomba de calor y de una máquina frigorífica. Sergio, hablando de esto, puedo preguntar también, justamente por eso, por el tema de la eficiencia y el rendimiento máximo. A ver si están bien las fórmulas, porque yo fui sacando algunas cosas de otros libros y como para saber. Sí, Por ejemplo, el rendimiento máximo de una máquina térmica yo lo tengo como, bueno, eso sí lo tengo como en la teoría, que es uno menos, no sé, la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Lo puse así. En una máquina térmica. sí, te escucho. ¿No se escuchó? Perdón. ¿Ahí se me escucha, Sergio? Sí, sí, ahí sí. Oye, cualquier cosa me decís, no sé por qué no se escucha. Había dicho que el rendimiento máximo para una máquina térmica era uno menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Sí. Bien. Y después, para el tema de eficiencia, si me piden para refrigerador o bomba, yo la tengo como la temperatura fría sobre la temperatura caliente menos temperatura fría. Sí. Eh, No sé si tengo que hacer alguna distinción entre bomba y refrigerador. Yo lo encontré todo así medio junto, como esas dos. sí, temperatura caliente, temperatura fría menos temperatura caliente. Temperatura caliente menos temperatura fría, digo, perdón. Frío. Claro. Sí, y guarda, pero sí, las eficiencias son distintas, ¿eh? Ok. Sí, 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 sí. Bien. Como siempre, digamos, no siendo de Carnot, digamos, una general. No, claro, claro. Siendo general entiendo que sean distintas. Yo pregunto si fueran, ¿cómo es? Si estamos hablando de la eficiencia máxima. Ahí puede ser que sean iguales o, o interprete mal. No, no, sí, está bien eso. Perdón, ¿cómo era? No lo escuché bien. Digamos, rendimientos máximos, máquina térmica y máquina frigorífica son distintos. Uno menos temperatura fría, temperatura caliente, sobre temperatura caliente sería una máquina térmica, una máquina frigorífica sería temperatura caliente sobre temperatura caliente dividido temperatura caliente menos temperatura fría. Una máquina térmica. Una máquina, perdón, frigorífica. ¿Y la bomba de calor? ¿Sería lo mismo? Sí. Gracias. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta de un ejercicio que Sí. me quedó dando vuelta? Eh, Volviendo al 10 que te había preguntado, me había quedado una duda cuando me preguntan en el inciso C que calcule la entropía del medio, pero yo no tengo información del medio, excepto el calor que se le transfiere, pero temperatura o algo de eso no tengo, entonces no sabría cómo. El 10. Sí, del 10. Tomalo, ese era el que. Expansión libre. Eh,
Ah, no, el ciclo, ¿no? No, sí, el ciclo. A ver, expansión isobárica. Los calores los tenés, ¿no? El calor que ingresa y el calor que sale. Claro, eso sí. Eso, digamos que lo puedo calcular. El tema es que ¿cómo es? Cuando llego a la parte esa de, bueno, justamente el cálculo de la entropía del medio, yo no tengo nada de información del medio como para... Profe, allí podría armar la máquina con la temperatura caliente y la fría, ¿o no? O sea, sería como el medio serían los focos. Eh, claro, el calor que ingresa a la temperatura más alta y el calor que ingresa a la temperatura más baja. Sería entonces la temperatura B y la temperatura C. Sí, sí, porque esa temperatura necesitas para que ingrese, digamos, ¿cuál es la máxima? O la temperatura que necesitas para que ingrese el calor sería la temperatura más alta. Eh, sí, tómenlo como esa temperatura, sí, la que crea el universo. Sí, O sea dependiendo de la que temperatura. cuando me pregunten la entropía del medio, yo tengo que calcular la entropía de las fuentes. Exacto, de las fuentes. Sí, sí, como una máquina, digamos, como de la máquina como una Sí, fuente. Si son perfecto, de ciclos, una temperatura alta y una temperatura más baja. perfecto, Vas a perfecto. obtener el calor de la temperatura más alta. Después en el sistema, ¿no? El Sí, sistema va a variar la temperatura. claro, sí, 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 sin duda. Buenísimo, Sergio, sí, ahí lo entendí. Gracias. Profe, en ese mismo ejercicio, el inciso D. Eso A, se repite. Ah, Sí. sí. Y no entiendo la parte que dice si AB se realizara irreversiblemente. No AB entiendo. irreversiblemente. AB que era, perdón, isobárica. Ah, sí, a presión constante. Si es irreversible, entropía. Así es irreversible. Si AB se realiza irreversiblemente. Se modifica delta SAB del sistema respecto al caso reversible. Un proceso irreversible, presión constante, te dice, ¿no? Sí. Expansión isobárica. Calcule el calor intercambiado. Se modifica delta SB del sistema respecto al caso reversible. Si es irreversible, si es irreversible, lo podés calcular, digamos, ¿no? En forma general, digamos. Digamos, si es reversible, digamos, vos podés, que sea reversible o irreversible, digamos, uno reversiblemente, uno puede, sea un proceso reversible o irreversible, es que cuando vos puedas graficar, por un lado, si es cuasi estático, ¿no? Que mi sistema evolucione y mi medio, cuando el sistema vuelva a mi estado inicial, mi medio también vuelve a mi estado inicial. Eso significa que sea reversible.
La reversibilidad lo tienen que ver como mi sistema evoluciona de un estado 1 a un estado 2, ¿no? Y mi medio se va a modificar. Ahora, el estado 2 vuelve al estado 1, mi medio también vuelve al estado inicial que estaba antes. En general los procesos son irreversibles. Entonces, dice, si el proceso AB se realiza irreversiblemente a presión externa PA intercambiado. Se modifica, si es irreversible, hay irreversibilidades, es mayor, digamos, el calor. Por esa irreversibilidad es, por ejemplo, en los procesos que yo le decía, el de la paleta, ¿no? Esos son por irreversibilidades. ¿Se modifica delta S AB del sistema respecto al caso reversible? Sí. Profe, yo sé que se modifica, ¿no? Pero yo para calcular la entropía utilizo como un proceso que sí sea reversible, ¿no? Entonces no me quedaría igual. Eso es lo que me confunde un poco. Sea reversible o no reversible, la entropía, digamos, si es reversible siempre va a ser mayor, digamos. Digamos, los procesos son irreversibles. Es igual a cero, entonces uno puede decir que es una función de estado, es uno de calcular con propiedades final y iniciales a la variación de entropía. Para el caso reversible, digamos, siempre es más, por eso yo le decía, la entropía, ¿no? La entropía se define como Q sobre T, digamos, es por referencia o por más un término más que son irreversibilidades, por irreversibilidades. Si el proceso, si es el cero, uno puede igualarlo, ¿no? Igualar al delta QS y lo pone igual a delta Q sobre T. Pero siempre tiene un término más, por eso siempre es mayor, el delta S es mayor, digamos, siempre. Siempre la entropía va a su estado más, y más si es reversible, digamos. Si es reversible, se mantiene constante, pero si es irreversible, es mayor, digamos, el proceso, es mayor la entropía, digamos. No sé si... Sí, entendí. Acá este es genérico, ¿no? Es todo genérico esto. Lo que estoy viendo. Profe, ¿le puedo 9 hacer una y el, consulta genérica? sí, fíjense el 9, chicos. El 9, lo... Sí, Nada, yo le quería, si a mí me dan un ejercicio cualquiera, ¿no? Y en ese ejercicio me dan los procesos. sí, Me piden hacer un gráfico, o sea, el sí, diagrama de PV, el de presiones, ¿no? sí. A mí me basta con justificar que la máquina es térmico-frigorífica, dando el sentido del gráfico e indicando qué signo posee el trabajo. Eh, a ver cómo es... Por ejemplo, yo tengo unos procesos, cualquiera fuesen los procesos. Si el gráfico me queda en sentido horario, sería una máquina térmica, y si me queda en sentido antihorario, sería una frigorífica o bomba de calor. Exacto. Eso lo ves, ¿cómo lo ves? Eso lo vas a ver. Porque si te queda horario, te queda la curva superior, ¿no? Sentido horario, te va a quedar en sentido a la derecha. Si eso vos lo haces con el trabajo, o sea, área bajo la curva, ¿no? Como área bajo la curva, siempre te va a quedar para el área, el sentido que gira hacia la derecha, vos haces la integral menos P de B, que sería el área, te va a quedar el área negativa, va a ser mayor que el área positiva, que gira en sentido contrario. Por eso, siempre cuando gira en sentido horario, siempre el trabajo es negativo.
porque vos lo podés ver con las relaciones de área. No sé si... Sí, 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 lo entiendo. Explicando eso, básicamente quedaría bien, porque en muchos ejercicios pasa que, por ejemplo, yo estaba viendo parciales que tomaron anteriormente, muchas veces preguntan, por ejemplo, te dan los procesos, te piden en el primer inciso nomás, ya te piden de pecho nada más que hagas el diagrama de presiones. Y te dice, se trata de una máquina térmico frigorífica, justifique. ¿La justificación es válida si yo pongo eso? Justificación, este sería gráficamente, uno lo puede ver así, gráficamente dice, bueno, esto gira, pero vos lo que tenés que hacer es hacer todos los cálculos. Calor, trabajo y los calores. Eso, el calor, si te da negativo, un calor que el trabajo es una máquina térmica. Si ingresa, si el trabajo te da positivo, es una máquina frigorífica. Ah, perfecto. No, porque acá me pide hacerlo como gráficamente nomás. O sea, me puedo guiar básicamente con el Sí, sentido siempre nada más. la evolución, siempre te va a decir A, B, C, D, entonces vos lo que colocás siempre es el sentido de ese sentido. Claro. Ah, no, Expansión, no. compresión, isocora, presión constante, y después, en definitiva, el trabajo siempre va a ser menos PdB, siempre va a ser área bajo la curva. Perfecto, profe. Otro, bueno, haciendo los cálculos, ¿no? No, 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 sí, sí, sí. Lo que pasa es que gráficamente, como me pide acá, a mí me dice de una que haga el gráfico, y ahí Sí, nomás sí, me sí. dice, ¿es térmica o frigorífica? Sí, Corta. sí, sí. Si los primeros procesos de transformación quedan en la parte superior, es una máquina térmica. Ah, claro. O si Claro, primeros procesos, si por yo, ejemplo tenés un ciclo Otto, primero comprimís en la parte inferior, ¿no? En sentidos horarios. Después comprimís, pero a volumen constante, se te va más alto. Expandís, bajás, ahí te queda en sentido horario y es trabajo negativo, digamos. perfecto. Pero siempre Eso era todo, profe. el sentido que te va diciendo el problema, ¿no? Se expande, se comprime. Ese va a ir armando el sentido. Perfecto, profe, se entendió. Después eso lo tenés que corroborar con los números, ¿no? El trabajo neto me tiene que dar negativo, el calor que ingresa por una parte del sistema positivo, el calor que sale negativo, la suma de los calores netos es igual al calor neto en un ciclo. Después la variación de energía interna debe cerrar igual a cero, la variación de entropía debe cerrar igual a cero. Así que eso, como variación de energía y variación de entropía en un ciclo es igual a cero. Si lo quieren comparar con una máquina térmica, tomen la temperatura más baja y la temperatura más alta. Entonces, en el parcial, ¿cómo es esto? Tenemos que dejar expresado qué convención de signos usamos y a partir de eso, bueno, Sí, sí, sí. Bueno, si ellos están usando otra. Yo con las otras digamos, lo que sale negativo, lo que ingresa positivo. Tomamos mi sistema, tomamos mi sistema. Lo que sale negativo, tanto calor y trabajo, lo que ingresa positivo, tanto trabajo o calor. Y, digamos, y siempre perfecto. el trabajo es la integral de menos PdB, ¿no? Porque Listo. ahí con una expansión aumenta, por ejemplo, la presión constante en una expansión, el delta B positivo, y P, digamos, queda todo positivo, con el negativo el trabajo sale. Eso es Joya. proceso de compresión al revés, ¿no? Buenísimo. Hola, perfecto. Sí, Escucha, sí, sí, eh, quería ver si podíamos dar el 9 bien. El 9, porque no me termina de cerrar cómo me tendría que dar la entropía. La, la- esto tómenlo entre comillas, digamos, entre comillas. La entropía
la variación de entropía es por transferencia de calor en la frontera de mi sistema sobre la temperatura, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa si el calor es cero? Uno dice, bueno, pero no puede variar entropía si no tengo calor, digamos. Pero tómenlo como el delta S, como la fórmula general que uno sale de primer principio. Digamos, uno metiendo primer principio a ese delta Q, es lo que obtiene. NCB, logaritmo de temperatura final, temperatura inicial, más NCB, logaritmo de volumen final menos volumen inicial. El volumen inicial y final son iguales, un término se cancela. Te queda solamente NCB, logaritmo de temperatura final menos temperatura inicial. Y esa es la variación de entropía. ¿Podrías hacer el 9 en un paint? Porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Sí. A ver, aguánteme un segundito y ahí les comparto. Porque se puede hacer la sustitución NCDT por el diferencial Q1. Sí, chicos, ahí les comparto. Espérenme. Pantalla. Abierto esto. Deja abrir, ¿qué pasó acá? De nuevo. No me deja. Está medio lenta la. A ver. Vamos a abrir otro Paint. Se me retraba la máquina. Ahí se ve, profe. Sí, pero yo no puedo. No puedo. Ahí está. Ahí cerré. No, sí, soy el rey. El rey del. Ahí de nuevo. Empezamos. Hey, ahí pueden ver. Sí, Bien. ¿Qué teníamos? Un dispositivo que no se transfiere calor. Tenemos un par de paletas y esto era diabático, ¿no? Volumen constante. Teníamos presión inicial y temperatura inicial, ¿no? Trabajo que ingresa, trabajo de paleta. Aplicando primer principio, delta U, calor más el trabajo. Calor no hay.
delta U es igual al trabajo. Ahora, delta S. ¿A qué era igual delta S? Calor sobre la temperatura. Bueno, acá ustedes pueden calcular NSB delta T, y acá de este delta T uno puede calcular la temperatura final, ¿no? Porque el trabajo lo tienen. El valor de trabajo lo tienen, ¿no? Sí, trabajo ingresa era dato. Sí, sí. Trabajo. Entonces ahí pueden calcular la temperatura final, ¿no?, del sistema, el volumen final, ¿no? Va a ser igual, va a ser constante, entonces ahí pueden sacar también la presión final. Todo con la ecuación de gas ideal y primer principio. Pero ¿qué pasa con la entropía? Bien, ahí cuando hacíamos este delta Q, ¿no?, este Q que tenemos acá, sumatorio de calores, es por transferencia, ¿no? ¿Cómo intercambio mi medio? Por transferencia mi sistema. Una temperatura del sistema, variable o no. Pero también tenemos, ¿cuál tenemos? Delta S es igual a NSB logaritmo de temperatura final menos temperatura inicial más NSB logaritmo de volumen final menos volumen inicial. Cuando tenemos un cambio de temperatura y tenemos un cambio de volumen, uno puede calcular la entropía de esta manera. Y esto, volumen inicial, volumen final, es igual a 0. Entonces, te queda solamente este término de acá. Ahora les digo, ¿cómo llegamos de esto a esto? Bueno, digamos, los procesos en realidad, tómenlo así, tómenlo como esto, porque no, como en la teoría no, pero en realidad la variación de entropía, tómenlo entre comillas, digamos, porque no se ven. Ese ejercicio justamente está sacado de un libro de termodinámica, pero un poquito más avanzado. El delta S es la sumatoria de calores sobre la temperatura más una generación de entropía. Esto es generación por irreversibilidades, por disipación, por agitación. Entonces, ahí sí, esto es 0 y esto se puede calcular como esto. Entropía. Lo que vimos nosotros siempre es este término, ¿no? Y uno puede decir, bueno, du NCB delta T sobre T más, este es el primer principio, ¿no? P diferencial B, pero P diferencial B, si lo ponemos P diferencial B es igual a N, no, integrando acá, ya uno, P, perdón, entonces uno puede sacar NCB, creo que es logaritmo, bueno, te queda la fórmula general, ¿no?, del volumen. Pero trátenlo como, esto sería la fórmula más general, y esta relación, por eso uno dice, ¿por qué si el calor es 0, cómo uno puede relacionar la entropía? Tómenlo como la fórmula general, en los ejercicios, digamos. En ese ejercicio tómenlo como la ecuación general que varía por la temperatura y varía por el volumen. Varía por la temperatura y varía por el volumen. Acá no sé si es R. Creo que me comí un R. No sé si es N acá. Sí, en realidad es delta S. Vamos a ponerlo bien.
NCB logaritmo temperatura final menos temperatura inicial más NR logaritmo, así es, chicos, P2 sobre 1. Bueno, en definitiva este término se te va, ¿no? Porque los volúmenes son constantes. Pero en realidad uno dice, bueno, no hay transferencia de calor, pero ¿por qué puede cambiar la entropía? Porque en realidad hay una generación, eso se llama generación de entropía por irreversibilidades, que hay un término más en la entropía. Pero tómenlo, en ese ejercicio tómenlo como ecuación de estado, entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede variar la entropía? Por más que sea el calor sea cero. ¿Varía la temperatura? ¿Varía el volumen? Volumen no varía. Varía la temperatura. La temperatura lo calculé como primer principio. Aplican la fórmula general de cambio de entropía por temperatura y volumen. Sí, ese ejercicio está sacado de otro libro, que bueno. Pero en fórmula general, úsenlo como esto, chicos. NSB, logaritmo T final, T inicial. Ahí tenemos la generación de entropía. En Esa realidad es la bueno, fórmula para gas, ¿no? Claro. Claro, eso viene en el todo. Vamos a borrar todo esto. Tómenlo como no sé si me borró o no. Bueno, se me anda medio trabada la máquina. Sí, tómenlo como ¿cómo varía la entropía? Como hacen una expansión, digamos, en el ciclo, ¿cómo calculaban el ciclo? Varía temperatura, varía volumen. Y tenían esto, ¿no? NCB, logaritmo T final, T inicial, más NR, logaritmo de 2 sobre B1. Sí, Eh, yo al principio lo había pensado con el DQ sustituirlo por NC por DT. sí, Eh, El CS no es el mismo que el CB. sí, por eso. Tómenlo, esa Pues si variación de fuera el entropía, mismo me tómenlo quedaría como igual. la variación. Te quedaría igual. Como variación, esto viene de la variación de energía interna. Ese término de ahí. Ustedes, bueno, si quieren. No te quedaría otro. Se me iría el volumen, está bien. Retómenlo el ejercicio como NCB logaritmo T final sobre T inicial. A pesar que el calor es cero, ¿no? A pesar que el calor es cero, uno puede calcular por estado final inicial del sistema. Sergio, y también eso, el T final sobre T inicial, ¿podría reemplazarse por las presiones? Por, me parece que por la ecuación de estado, o sea, creo que también funcionaría, porque el volumen es constante y Claro, se te van todos. Sí, sí. Sí, algunos libros están como presiones. Porque, pues, porque, porque es. En realidad, equivalente. sí, son equivalentes, exacto. Sergio, te puedo hacer la última pregunta antes de que cierres el Paint, porque mm, si lo podemos ver, o sea, si lo podemos hacer, estaría buenísimo. Es una huevada, me parece, pero en el ejercicio 12 no me sale el gráfico y ya con eso ya estoy mal. Pero no 12. me sale. Sí, en el 12 no me sale el gráfico. Ahora se me Sí, trabó todo. A ver. sí, sí, tranqui, tranqui, sí se puede, joya.
12. 2 moles de gas ideal biatómico se encuentran en una máquina frigorífica que opera entre dos fuentes de temperatura 268 consta de un proceso isocoro partiendo de condiciones iniciales hasta duplicar la presión. Luego sigue el proceso adiabático hasta llegar a la temperatura de la fuente caliente. A presión constante se lleva el sistema a la temperatura inicial y por último isotérmicamente y se vuelve al estado inicial. Realice un diagrama del proceso ubicando los estados y calcule. Sí, ahí que no... Sí, proceso, digamos, y no sé, no me queda. En la última parte, más que nada, cuando me dice que voy a presión constante hasta la temperatura fría, que dice. Dice, claro, a presión constante se le lleva al sistema a la temperatura inicial. Y a mí eso no me cierra, no hago que no llego a eso. O sea, no tengo forma de a presión constante llegar a la temperatura inicial, ¿no? A ver, ese en realidad no lo tengo, pero vamos a hacerlo. Sí, solo el gráfico porque después... Condiciones iniciales. Tenemos. Disculpen que tenemos. A ver si me trabó. Consta de un proceso isocoro partiendo de la condición inicial 268, parte de una condición inicial, hasta duplicar la presión. ¿Eso cómo lo tomaste? Yo hice, bueno, hice el grafiquito, qué sé yo, tomé un punto cualquiera, supongo, y lo que hice fue a un volumen constante subir, no sé, 2 renglones con él. Calculaste el volumen. Claro, igual cálculos no hice nada, estaba haciendo el gráfico directamente. El gráfico, ahora te dice temperatura y presión. No te dice Sí, volumen, presión. O sea, primero lo que tenés que hacer es calcular un volumen, donde va a partir. 268 y 0,98 atmósfera, calcula un volumen. sí, entiendo. 24,8 ¿Sí? No digo que el volumen 44,8 litros, ¿puede ser? Con la temperatura 1 y la presión me da ese volumen. Bien. Después, hasta duplicar la presión. Entonces, isocóricamente, ¿no? Se duplica la presión. Luego sigue un proceso adiabático hasta llegar a la temperatura de la fuente caliente. A presión constante, luego sigue un proceso adiabático hasta llegar a la temperatura de la fuente caliente. Esa parte también la entendí, lo del proceso diabético, pero anterior a eso no sé cómo hacer porque me dice que, bueno, tengo que volver a la temperatura inicial a presión constante. No sé si... Se lleva el sistema a la temperatura inicial. Dice, a presión constante se lleva el sistema a temperatura inicial y por último, isotérmicamente se vuelve al estado inicial. Eh, No se ve nada. ¿Soy yo o el resto tampoco puede ver? Yo tampoco veo nada. a ver chicos, si puedo... Ahí sí. Ahora ya no.
Ah, Eso es Sergio, ¿eh? Se ve todo. ahí está, ahí apareció. Bueno, en primer lugar, un proceso máquina frigorífica me tiene que quedar en este sentido. Tiene máquina frigorífica, ¿no? Partimos de ahí. ¿Alguien lo pudo plantear esto? Lo hizo. Bueno, partamos. ¿De dónde partimos? Se comprime. Tenemos partido de un valor y comprimir. Perdón. De un valor P1, T1, que son los valores que me dan, ¿no? Isocóricamente, dice, ¿no? Si me vais dictando. Sí, 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 sí. isocóricamente. Bien, a volumen constante. Con eso ve isocóricamente qué sería. Duplico la presión. Voy acá. Duplico la presión, decía, ¿no? No puedo abrir el PDF, chicos, por eso quería que me dicten. Sí, sí, es verdad, duplica la presión. Después, una diabática, dice, ¿no? Sí, sí, va a una diabática hasta la otra temperatura, hasta la temperatura caliente, dice. ¿Para dónde le daríamos? ¿Para allá o para allá? Para acá. Eh, ¿Hacia la izquierda? Yo también pienso que hacia la izquierda, pero yo lo hice recién a mano y hay algo que no me cerró, pero vamos a ver. Vemos que todo tengo una isoterma por acá, tengo eh, la otra temperatura de la isoterma que es por acá. Bueno, vamos a hacerlo con otro color. El proceso duplica la presión, se va por una adiabática, ¿no? Hasta llegar a la temperatura. ¿Estamos ahí o no? sí, sí, Sergio. Y ahí Ahora, te dice, a presión constante se lleva el sistema a la temperatura inicial. ahí está, ahora sí. Esta isoterma de acá sigue. Perdón. Ahí está. Ahora miren lo azul. Tiene que ser en este sentido. Entonces vamos isocóricamente, vamos por la diabática a este punto, a presión constante y volvemos por esta isoterma, la temperatura inicial. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí sí quedó. No, no, No me cerraba también porque siempre me iba para aquel lado y me quedaba en este sentido. Ahí está. Okay. buenísimo, Sergio, gracias. No, no lo había terminado de entender, no me coincidía, pero claro, tenía que haber extendido un poco más las isotermas. Claro, porque claro, uno tiende a presión constante para acá, pero se va para el otro lado. Ah, sí, 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 sí. Pero si dibujen las isotermas, para verlo bien. Claro, y tiene que quedar en ese sentido, digamos. Si es máquina frigorífica, sí o sí tiene que quedar en ese sentido. Profe, en ese ejercicio el inciso dice que hay que calcular el rendimiento térmico de la máquina, ¿no? Tendría que ser la eficiencia, ¿o no? Rendimiento o eficiencia, sí. Algunos ponen Lo rendimiento, mismo. eficiencia. Sí. Ah, buenísimo. Tomamos como lo mismo si nos preguntan rendimiento o eficiencia, entonces, Sergio. Yo, por ejemplo, vi en algunos libros que usan tipo de eficiencia para frigorífica y bomba y
para máquina térmica rendimiento o alguna otra cosa. Sí, alguna diferencia de eficiencia de máquina, tómalo como rendimiento y eficiencia que son lo mismo, che. Igual Hacemos la aclararlo, digamos. distinción. Sí, sí. Sí, sí. Sergio, yo me retiro, muchas gracias, en serio, y bueno, nos estamos viendo, supongo. Bueno, chicos, mañana a las 9. ¿Qué onda? Únicamente alguna pregunta teórica, ¿no? Oscilaciones, perdón. Oscilaciones, sí, es posible que entre. Ayer tiró algo de energía, no sé si era entrar algo de energía, no sé qué irá a agregar ahora. Vean lo que dio ayer. Son tres ejercicios, dos ejercicios creo que y una pregunta teórica. Bueno, gracias. Listo, Sergio, nos vemos, gracias. Bueno, chicos, Muchas gracias, profe. ¿No? nos vemos, chicos, nos vemos. Me terminó de trabar la máquina. Chao, profe. Gracias.